Le dejaron una casita podrida, pero en el suelo algo esperaba a ser encontrado. El día del funeral, el sol parecía empeñado en mostrar lo evidente: la tierra reseca, el polvo que se pegaba a los zapatos, la garganta de Estela más seca que de costumbre. Rodrigo iba dentro del féretro como quien sale de una casa que nunca volverá a habitar. La gente se acercaba en silencio, con abrazos medidos, algunos ojos desviando la mirada a papeles que desde la semana anterior habían empezado a complicarle la vida: testamentos, promesas rotas, cuentas por pagar. Los hijos rodeaban a su madre como un nido frágil. Toño con el ceño adulto de quien aprendió rápido a hacerse cargo, Lupita agarrada de la falda con las manos pequeñas, Paco inquieto de siempre, y Martín, el menor, que en los días duros seguía buscándole consuelo al mundo con preguntas que otra gente decía que eran tontas. Los cuñados estuvieron allí en la mitad del corrillo, con una compostura que olía a cálculo. Gustavo, Leonel y Berenice no soltaron reproches en voz alta. Sus palabras fueron más puntudas en papel. Leyeron lo que pusieron como arreglo: la herencia quedaba reducida a una casita en el cerro, una vivienda con cimientos flojos y techo perforado, descrita en una frase seca en el documento que le extendieron a Estela como si eso bastara para cerrar una vida. La casita, dijeron, era su parte. Todo lo demás quedaba en manos de ellos. No hubo consuelo, solo gestos que humillaban. «Es mejor que no te quejes, Estela», murmuró Berenice, con la boca curvada en una sonrisa que no alcanzó los ojos. La sensación que quedó fue de ser arrastrada hacia un borde. Ella con 4 hijos, sin el hombre que había sido su pilar. Ellos haciendo cuentas. Cuando la multitud se disolvió en caminos polvorientos, cuando las flores del velorio se marchitaron y los vecinos volvían a sus quehaceres, Estela recogió lo único que le quedó de Rodrigo: un reloj viejo, una fotografía con los dos sonriendo en una feria, y el expediente que decía casita. Metió todo en una bolsa, cubrió los roles con el abrigo, y con los niños tomaron el camino que apenas conocían. Caminaron al cerro como quien sube a un lugar que no quiere pertenecerles. La huella era una vereda a media ladera, bordada por nopales y piedras que golpeaban las suelas. Toño cargaba la bolsa con todo lo material. Lupita hacía preguntas sobre si podrían volver a la ciudad. Paco se adelantaba y volvía, con prisa de niño que no entiende de silencios. Martín, pegado a la falda, miraba hacia abajo, hacia un valle que parecía un mapa sin caminos. Estela iba callada, con el mapa de agonías y decisiones dibujado en la frente. La casita apareció entre ramas secas y el olor de la leña. Era, en efecto, un cascarón, paredes de tablones combados, tejas que faltaban, una puerta que se sostenía apenas de un clavo, la ventana con un vidrio roto tapado por tela. El suelo alrededor tenía huellas de animales. Dentro, la mugre y el olor a humedad hacían saber cuánto tiempo había pasado sin manos que la cuidaran. Un silencio pesado se posó en la estancia cuando se abrieron las tablas y los niños entraron, todos expectantes, como si una casa pudiera reconocerlos y decidir qué hacer.
Lo dijo bajo la respiración, no por certeza absoluta, sino como quien devuelve una moneda a una fuente y espera que no esté vacía. Sus manos siguieron hurgando entre tablones flojos y tierra, buscando algo. Encontraron clavos oxidados, trozos de tela, una moneda sin valor. En un momento, una cosa seca y envuelta le rozó los dedos, una tela que cubría algo rectangular, duro. La arrastró hacia sí con cuidado, como si lo que sostenía tuviera el peso de las cosas que a uno le cambian la vida. Al desatar el nudo, vio el lomo curtido de un libro. No era un paquete de dinero, ni un documento legal. Era un libro que parecía saber que lo habían olvidado. Estela extendió las manos, lo sostuvo contra el corazón, y por un segundo el mundo pareció hacerse muy pequeño alrededor. La lluvia, los ladridos a lo lejos, los niños respirando en silencio. Era una Biblia, vieja, con las tapas gastadas por el tiempo. En la primera página, en tinta que había sido firme en otro tiempo, estaba escrito un nombre: Jacinta Salazar. La caligrafía era de mujer, inclinada, con un trazo que dejaba saber que aquella mano había pertenecido a alguien que no se conformó con el olvido. Estela abrió el libro con manos que no querían traicionar la sorpresa. Sus dedos recorrieron las hojas, salpicadas de polvo, y una hoja le llamó la atención porque tenía un versículo subrayado. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él, y él hará. Salmo 37:5, Reina Valera 1960. La frase le cayó como el golpe sordo de una campana, clara, breve, sin promesas falásicas. No decía que todo iba a ser fácil. Daba una dirección: encomendar, confiar, esperar acción. No fue una epifanía sobrenatural en el sentido espectacular. Fue más bien una puerta pequeña que se abrió para dejar pasar una luz mínima. Estela sintió que algo dentro de su pecho dejaba de apretarse, como si por un instante alguien hubiera puesto las palmas de las manos sobre su espalda y le hubiera dicho que podía seguir. La Biblia tenía en sus márgenes anotaciones, una fecha escondida en una esquina: 1978. Debajo, una dedicatoria que prácticamente se había desvanecido decía: para quien necesite creer. Ese para quien llegó a Estela como si hubiera sido escrito ese mismo día. Se sentó en el suelo y, con los niños recostados a su lado como si fueran piedras suaves, le leyó las palabras en voz baja. No leyó para buscar milagros, leyó para que la voz volviera a tener sentido. Entre las páginas encontró otras notas, pequeños dibujos con tinta, un marcador de tela que habría pasado de mano en mano. La cosa enterrada bajo el suelo resultó ser en realidad un puente, un objeto que ataba a presente con un pasado desconocido y que le otorgaba a Estela un permiso para volver a hablar con Dios sin sentir que su oración fuera un reproche. Hizo una pausa y, sin teatralidad, dejó que la oración surgiera. Dijo, con voz quebrantada y también con cierta firmeza: Señor, no sé cómo haremos, no sé si esto alcanza, no sé si soy suficiente. Pero te lo encomiendo. Cuida de mis hijos y dame fuerzas para no rendirme. Añadió, como recordando otra frase que había oído en 1000 actos y en 1000 sufrimientos, el salmo que le servía de escudo y de luz. Señor, yo te invoco en mi angustia. Escucha si así lo hiciste antes. Y sin querer citarlo por completo, pronunció las palabras que había leído otra vez, como si fueran una promesa en proceso de cumplimiento. E invócame en el día de la angustia. Te libraré, y tú me honrarás. Salmo 50:15, Reina Valera 1960. No pidió riquezas, solo pidió camino y provisión para los pasos siguientes. Los niños escucharon en silencio. Martín, con la cabeza apoyada en el regazo de su madre, entendió la calma que venía después de la lectura, más que el significado de las frases. Toño miraba la Biblia con una mezcla de curiosidad y responsabilidad.
Aquel libro era ahora una pieza en su nueva geografía doméstica, una llave. Lupita acomodó la manta y cerró los ojos, como si creyera que las palabras pudieran construir un techo mejor que el que tenían. Paco mordiscaba el borde de la manta, enfocado en no llorar. En la penumbra, Estela dejó que la lectura fuera también un acto práctico. Con lo poco que tenía, improvisó una pequeña mesita y puso la Biblia encima. Decidió que a partir del día siguiente leerían juntos una página. No lo dijo como liturgia, lo dijo como una rutina de origen. De ahora en adelante tendrían un rato de palabra y de memoria que les recordara que no estaban solos. Era un gesto simple, pero de esos gestos se construyen comunidades. Esa noche, mientras la lluvia seguía cantando contra el tejado, Estela volvió a sostener la Biblia y leyó otra frase con voz más alta, para que la casa, aunque vieja, sintiera que había entrada una orden nueva para el lugar. Grandes cosas hizo Jehová con nosotros, estamos alegres. Salmo 126:3, Reina Valera 1960. No dijo que aquello sería verdad de golpe, dijo que era una posibilidad que merecía ser nombrada, y nombrarlo pronto es un modo de invitarlo. Al clarear la madrugada, cuando la lluvia amainó y el barro soltó su olor a respiro, la casita se veía distinta por dentro, no porque las tejas hubieran vuelto a su sitio, sino porque entre las tablas y la suciedad había algo que funcionaba como puente, la historia de otra vida que había quedado a la espera, como la Biblia de Jacinta, y que ahora les ofrecía una forma de empezar. Estela, más cansada que valiente, sintió que la decisión que había tomado al tocar ese libro la acompañaría. No era que tuviera certezas, sino que tenía una dirección, encomendar su camino y caminar. En la mañana siguiente, mientras ordenaba lo que podían salvar para el desayuno, escuchó a Toño hablar con firmeza. «Mamá, hay que arreglar esto, si no, nadie vendrá a ayudarnos». Estela le sonrió con cierto espanto y cierta gratitud. Aquella determinación infantil era ahora un motor. Antes de salir a buscar agua, se quedó un momento más con la Biblia en las manos y susurró otra vez, como una invocación que no esperaba un resultado inmediato, sino que quería enseñarlo a sus hijos. «Padre, danos pasos para seguir, danos manos que nos alcen». Fue una oración humilde, sin garantías, apenas una súplica y una rendición. Esa mañana comenzaron las pequeñas tareas que convierten una ruina en un lugar habitable. Barrer el suelo, colocar tablas provisionales sobre las que caminaban con cuidado, tapar agujeros con lonas. Los vecinos del pueblo, que conocían la historia por retazos, miraban desde lejos. Había miradas que algo sospechaban, pero no se acercaban por pudor, por miedo a entrometerse o por esa ley no escrita que dice que en los problemas de otros es mejor mantener distancia. Estela no esperaba milagros sociales, sabía que la ayuda no llegaría sola. Sin embargo, la presencia de la Biblia tenía un efecto inesperado. La gente que la veía a ella con un libro viejo bajo el brazo le hablaba con más suavidad. Era como si el libro les recordara que allí había una familia y no solo un caso. En la plaza del pueblo, la noticia comenzó a hacerse rumor. La viuda que se fue con 4 hijos a vivir a una casita en el cerro, la Biblia de Jacinta hallada en el suelo. Los rumores cambian los hechos, pero también ofrecen el misterio que a veces despierta la curiosidad. Una tarde, un hombre de mediana edad se acercó a la puerta y se presentó como don Melesio. No era un forastero, sino un caminante conocido por traer novedades y por repartir palabras consoladoras cuando encontraba a alguien en la orilla de la desesperación. Tenía las manos callosas y una mirada que hablaba de muchos caminos. «Vine porque escuché que aquí había una familia que necesita manos», dijo sin vueltas. No prometió nada que no pudiera cumplir. Ofreció su tiempo y una soga de trabajo. Conocía a gente que podía ayudar a reparar un techo y sabía dónde conseguir unas láminas de segunda mano. La visita de don Melesio fue la primera señal, fuera de la casa, de que la historia que empezaba con la Biblia podía hacerse comunidad. No fue una avalancha, fue una mano. Estela agradeció en silencio, le mostró la Biblia y le habló, brevemente, de la dedicatoria para quien necesite creer. Don Melesio, al mirar aquella hoja subrayada con las palabras de encomendar el camino, inclinó la cabeza como quien entiende que las cosas, a veces, requieren que alguien empiece a creer para que otros se animen. La vida en la casita no se transformó de la noche a la mañana.
A mediodía el cielo se partió en claros y nubes, la comida alcanzó para poco, y la noche volvió a recordarle que estaban a la intemperie y a merced de infortunios. Sin embargo, había un nuevo gesto que ocurría cada tarde. Estela abría la Biblia y leía un pasaje en voz alta. No pedía que la Biblia resolviera sus necesidades materiales sin acción humana. La leía para que sus hijos escucharan que había un relato que otros habían dejado como herencia espiritual. Fue la lectura de esas páginas la que, sin que ellos lo planearan, convirtió a la casita en un lugar donde se practicaba la esperanza como ejercicio diario. La noticia, en su primer andar, no escaló a más que la curiosidad de los vecinos y la atención de don Melesio. Pero las historias saben crecer cuando alguien decide contarlas con ganas y sin explotar el dolor. Cuentan de manos que se ofrecen, de panes que se parten, de techos que se cubren. Y en Estela, al menos por ahora, había una sensación nueva. No estaba sola del todo. El hallazgo en el suelo, la Biblia de Jacinta, había actuado como una chispa mínima que, poco a poco, empezaba a encender algo. Si esta historia está tocando tu corazón, cuéntame desde qué ciudad nos miras y regálanos un like. Tu gesto ayuda a que más personas conozcan historias que necesitan manos. La foto apareció como un puñetazo en la pantalla. Fernando, el fotógrafo que pasaba por la sierra haciendo un reportaje de caminos y rostros, se detuvo frente a la casita para tomar una imagen del paisaje cuando vio a la mujer con 4 niños y al libro viejo sobre una mesita improvisada. No tomó una sola foto, hizo varias, buscó la expresión de Estela leyendo, el rostro de Martín contra su regazo, la Biblia con el nombre de Jacinta visible. Subió una de esas fotos a su red con unas pocas palabras. Una viuda y sus hijos viven en una casita en el cerro. Encontraron una Biblia enterrada. Esto es lo que vi. No pretendía sensacionalizar, solo dejó constancia de lo que había visto. La publicación, sin embargo, encontró un nervio en la ciudad. La imagen rodó por manos que la guardaron, por grupos de mensajería y por cuentas que le agregaban una historia breve. Abandono, frío, una Biblia entre tablas. En menos de 24 horas la foto llegó a una periodista local que la compartió. De ahí saltó a radios, a cuentas de personas que se preocupan por causas sociales, y en un par de días la gente empezó a preguntar, ¿cómo ayudar? La viralidad no solucionó nada de golpe, pero funcionó como campana. Llamó la atención de quienes podían mover cosas concretas. La primera llamada que recibió Estela fue de Fernando, que volvió a la casita con una sonrisa tímida y una bolsa con pan. Traía también palabras que parecían tener manos. Hay gente que quiere ayudar, dijo sin prometer más de lo que podía controlar. Él no sabía del testamento ni de los papeles. Traía curiosidad y la posibilidad de contar. Estela no entendía bien la magnitud de lo que aquello podía traer, pero sí notó que la mirada del país, por un instante, se posaba en su casa en el cerro. Poco después llegó Esteban Fuentes, albañil de oficio y corazón amplio. Lo conocía don Melesio. El caminante le había dicho dónde quedaba la casita y le había pedido que mirara el techo. Esteban llegó con herramientas, con su silencio de hombre que trabaja, con silencios que esconden historias. No vino solo. Trajo 2 muchachos de la cuadrilla y una voluntad que se sentía como ladrillo. Con calma, midió, retiró tejas rotas, aseguró vigas. «No prometo terminar hoy», le dijo Estela, «pero vamos a poner algo que aguante un mes y luego uno más». Esa honestidad le bastó a Estela. Cuando la cuadrilla comenzó a subir y bajar tablas, los niños salieron a mirar, como si estuvieran viendo el paso de criaturas grandes que colocaban su futuro con martillos y clavos. La comunidad aportó desde lo que tenía: lonas, comida, alguna olla. Don Melesio trajo una vieja lámina. Una mujer de la plaza ofreció sábanas. Una empresaria anónima, que prefería mantenerse fuera de los reflectores, pero figuraba como anónima en la narración pública, coordinó la compra de paneles y madera y dejó en manos de Esteban la responsabilidad de la obra mayor. Fernando siguió publicando pequeñas actualizaciones que no pedían limosna sino atención, historias de manos y nombres. Pronto llegaron voluntarios que pintaron paredes, vecinos que clavaron y mujeres que cocinaron durante jornadas enteras. La casa, poco a poco, dejó de ser un cascarón y empezó a adquirir la forma de un refugio. En medio de la reconstrucción, hubo noches en que la preocupación no se extinguía. La vida que salía en la foto todavía era precaria, y la precaución más grande estaba oculta en un gesto de Martín que al principio nadie relacionó con gravedad. Dejó de jugar a ciertas horas, se quejaba de cansancio, perdía apetito. Al principio Estela pensó que era el cambio, el estrés, o que su hijo menor simplemente estaba triste por todo lo que había pasado. Pero los días pasaron y el niño seguía pálido,
con moretones que aparecían sin razón, con fiebre que no cedía a remedios caseros. Toño insistió en que lo llevaran al centro de salud del pueblo. La terapeuta de la clínica les dijo que llevaran al niño al hospital de la ciudad para estudios más completos. Había signos que no eran menores. El viaje al hospital fue el primer desplazamiento fuera de la cadena de la ayuda popular. Era el lugar donde la voz directa del peso de la enfermedad se hizo audible. Los médicos hablaron con precaución, enviaron análisis, citas, una biopsia que se cambió en su vocabulario por la palabra que nadie quería decir. El diagnóstico llegó con la frialdad de un sobre: sospecha de linfoma. Esa palabra cayó como un hielo sobre la cocina reconstruida. La palabra decía futuro incierto, cuidados costosos, quimioterapia, noches en la clínica. La esperanza que había crecido con la reconstrucción de la casita se vio enfrentada a la misma angustia que había empujado a Estela hacia el rincón donde había encontrado la Biblia. No se trató de un desenlace milagroso automágico. Fue la reacción humana la que encendió una segunda ola de solidaridad. Fernando publicó la nueva noticia con respeto. Contó la tristeza y la necesidad de pruebas y tratamientos. Patricia Ochoa, abogada y activista, vio la publicación. Era amiga de la periodista que había compartido la primera foto. Patricia, sin dudar, empezó a coordinar apoyos legales y logísticos. Llamó a empresas que conocía, habló con médicos voluntarios y activó una red que no pedía protagonismo, sino soluciones. Transporte para los estudios, apoyo para tramitar citas en el hospital especializado y un fondo para cubrir emergencias médicas. La empresaria anónima, que había financiado parte de la reconstrucción, ofreció cubrir los primeros estudios y consultar con su red para apoyar el tratamiento. En una reunión pequeña en la casita, en la que Estela apenas podía sostener la mirada por el miedo que le apretaba la garganta, la gente puso manos a la obra. Patricia explicó con palabras sencillas lo que había que hacer para el tratamiento, lo que podían cubrir y qué faltaba. Don Melesio ofreció llevarles comida y compañía. Esteban dijo que elaboraría horarios para que Toño pudiera ir a las consultas y mantener cierta fuente de ingreso haciendo arreglos pequeños para los vecinos. Fernando ofreció visibilidad responsable, solo información necesaria y respeto por los tiempos médicos. Socorro Ochoa, hija de Jacinta, apareció entonces como un puente inesperado. Había escuchado de su madre Jacinta, de la Biblia que llevaba su nombre, y sintió que había una deuda con ese pasado. Había vivido fuera algunos años, pero al enterarse por la historia decidió volver, primero a la casita, luego a las conversaciones. Trajo consigo documentos que habían quedado en manos de su familia, un testamento notarial antiguo que mencionaba la casita como parte de un pequeño legado destinado a mujeres de la comunidad que lo necesiten. Lo que tenía valor no era una fortuna, era la posibilidad legal de reclamar lo que estaba destinado a quienes se encontraran en necesidad. El testamento no era una llave mágica, pero sí un documento público que, junto a las gestiones de Patricia, permitió abrir un trámite de registro que terminó siendo decisivo. Patricia explicó a Estela cada paso con calma. Había que llevar el testamento al notario, comprobar herencias y solicitar la inscripción en el registro público. Mientras tanto, los cuñados, que habían actuado con dureza el día del funeral, empezaron a presionar. Mensajes intimidantes, amenazas veladas, intentos de hacer valer un papel que ellos tenían. No querían perder lo que para ellos era la partida de la herencia. La tensión subió. La casita que estaba siendo reparada se convirtió en centro de vigilancia. Algunos días hubo hombres rondando la vereda y murmullos que volvían la piel de Estela más sensible. La respuesta de la comunidad fue proporcional a la manera en que la historia había tocado corazones. Vecinos se apostaron en las cercanías en apoyo silencioso. Voluntarios comenzaron a acompañar caminatas a la ciudad para las citas médicas. Se organizó una recolecta controlada y transparente en la que cada donación quedaba registrada. Patricia coordinó con el notario y con una funcionaria municipal que, con sorpresa y ternura, dijo que ella también había leído la foto de Fernando y no entendía cómo la gente podía vivir así en su territorio. Gracias a esa funcionaria, el trámite tuvo un empuje institucional. Al mismo tiempo, la presión mediática que había empezado con la fotografía impuso una cierta protección. Los cuñados que pretendían forzar la situación vieron que cualquier acción agresiva tendría consecuencias públicas y legales. Al final, y después de varias reuniones tensas, los hermanos de Rodrigo firmaron una renuncia formal a cualquier reclamación sobre la casita.
No fue un acto de nobleza repentina, fue una suma de presiones, legales, sociales, y la constatación de que la comunidad ya estaba atenta. El día en que la escritura quedó a nombre de Estela, hubo un breve festejo contenido en la cocina reparada. No era una gran ceremonia, era más bien una exhalación, prueba de que, con papeles en mano, el miedo a que la tierra les fuera arrancada volvía a perder fuerza. La escritura legal, redactada y oficializada por el notario, no quitó el dolor ni las noches en vela, pero vio a Estela el derecho de permanecer y de administrar lo que ahora era suyo por ley y por la historia de Jacinta. Socorro, con ojos húmedos, puso su mano sobre la Biblia y dijo: «Mi madre creía que esas cosas no debían quedarse guardadas. Esta casa era para quien la necesitara». Esa frase resonó en la habitación como si sellara un contrato que no estaba escrito en tinta, sino en actitudes. Mientras todo eso pasaba, el tratamiento de Martín comenzó. La primera sesión fue una prueba de contención: quimioterapia, vigilancia, noches largas, vómitos, días de depresión. La historia médica se hizo presente sin heroísmos. La medicina actuaba paso a paso, con éxitos pequeños y retrocesos posibles. Estela aprendió a acompañar a su hijo en la incomodidad, a leer síntomas, a sostener la cabeza cuando parecía que la suya se iba a caer. Oraba así, pero no como sustituto del cuidado. Sus plegarias eran ofrendas de fuerza. En el hospital, en un pasillo donde las familias esperan, Estela pronunció otra vez palabras sencillas. «Señor, dame fuerzas para caminar con Martín. No prometo entender, solo quiero estar». No prometía milagros, pedía compañía en el duro trabajo de recorrer una enfermedad. La empresaria anónima, respetando la privacidad que deseaba, dejó cubiertos los gastos más urgentes: las placas, los análisis, los honorarios de especialistas. También hizo algo menos visible, pero crucial. Habló con médicos privados para ver si podían apoyar en especie o asesorar a los del hospital público. Eso permitió que el tratamiento no se truncara por falta de recursos. Las donaciones colectadas siguieron siendo usadas para transporte, comidas y algunas pequeñas necesidades de la casa que no cubría ningún fondo. Fue un trabajo de red, cada pieza importada. Hubo momentos, por supuesto, en que la esperanza flaqueó. Algunos efectos secundarios hicieron temer lo peor. Algunas jornadas de quimioterapia se tornaban crueles. Pero hubo también días en los que una prueba regresaba con mejoría y el equipo médico sonreía con cautela. La comunidad también celebraba esos pequeños triunfos. Un vecino trajo juguetes para Martín en un día en que pudo levantarse. La señora de la fonda del pueblo ofreció porciones del potaje más nutritivo los días en que el apetito fallaba. El hospital, que es lugar de ciencia, se transformó en escenario de una confianza compartida. Los profesionales hacían su trabajo, la comunidad proveía soporte emocional y logístico, y la fe de Estela actuaba como un complemento que la hacía levantarse cada mañana. Después de meses de tratamiento duro y de cuidados continuos, las pruebas comenzaron a mostrar un camino alentador: signos de remisión, una linfa que respondía a las terapias. Los médicos hablaron con prudencia, porque la prudencia forma parte de su oficio, pero la palabra que se decidió manejar en las conversaciones privadas fue mejoría. No hubo celebraciones que eliminaran el camino recorrido, pero sí jornadas de agradecimiento. En una tarde clara, en la que la luz parecía haber sido empaquetada para la ocasión, los vecinos se juntaron en la casita para llevar una comida y celebrar lo que la ciencia y el cuidado habían logrado. Fue una celebración sencilla: música, comida, abrazos. Martín sonreía. Estela lloró en silencio, como quien llora por lo que ha pasado y por todo lo que aún teme perder. Con la salud de Martín en un rumbo favorable, con la escritura a su nombre y con la casa firme gracias a la mano de Esteban y de los voluntarios, llegó el momento planteado por la historia desde el primer día: convertir el impulso solidario en algo sostenido. La experiencia había mostrado que una familia podía salvarse cuando la comunidad se movía, que la solidaridad organizada tiene peso y puede manejar crisis. Fue Patricia quien propuso formalizar lo que en la práctica ya existía: crear una organización que ayudara a familias en situaciones similares. «Debemos honrar la memoria de Jacinta», dijo, «pero también necesitamos estructuras que no dependan de la visibilidad de una foto». Socorro, que había escuchado la idea con atención, agregó con voz temblorosa: «Mi madre siempre habló de hacer algo por las mujeres pobres del pueblo. Ella no tuvo recursos, pero sí convicción». La propuesta de llamar al proyecto Casa de los Pinos nació así, casi por unánime acuerdo, porque la casa estaba rodeada de pinos y porque la imagen de un espacio protegido por pinos les parecía apropiada para una red de cuidado.
Montar la organización implicó trabajo que no siempre es visible en historias buenas: asambleas, estatutos, registro, búsqueda de fondos permanentes. Patricia se encargó del marco legal. Esteban coordinó la parte operativa de rehabilitación de otras casas y talleres de oficio. Socorro colaboró con la memoria no solo afectiva, sino también con documentación heredada de Jacinta, que sirvió para dar legitimidad a la vocación del proyecto. Fernando ayudó con difusión responsable, no para explotar, sino para conectar donantes con proyectos concretos. La empresaria anónima sugirió, y en parte financió, un primer fondo semilla para que Casa de los Pinos pudiera dar ayudas pequeñas y no improvisadas a otras familias. Don Melesio, con su red de caminantes, ayudó a identificar casos en la sierra. Con el tiempo, la organización armó su primer programa: reparación de viviendas de urgencia, acompañamiento en gestiones legales para asegurar títulos de propiedad, apoyo para transporte y primeras consultas médicas, y talleres de formación para jóvenes en oficios necesarios en la región. La vida de Estela dio un giro que no fue instantáneo, pero sí profundo. Ya no solo era la mujer que recibía ayudas, se convirtió en una pieza activa de la red que ayudó a otras. Tomó cursos con Esteban en albañilería básica para poder supervisar obras, y poco a poco se hizo visible como alguien que entendía la urgencia y que sabía acompañar emocionalmente a otras madres. Su liderazgo no surgió de la ambición, nació de la experiencia, del dolor y de la convicción de que lo que se les había dado debía transformarse en más manos. Toño, que había sido siempre protector y que había asumido responsabilidades tempranas, se quedó trabajando con Esteban. Aprendió del oficio y con los años se volvió coordinador de obras en Casa de los Pinos. Lupita, que había cantado para espantar la lluvia siendo niña, decidió estudiar trabajo social y se involucró en la parte de acompañamiento psicosocial del proyecto. Paco, inquieto y curioso, encontró en la fotografía y en la comunicación su lugar. Comenzó a ayudar a Fernando y a registrar las historias de otras familias. Martín, cuya vida pendía de un hilo cuando niño, vivió su recuperación con la memoria de todo lo que implicó recibir ayuda. Años después, alentado por la generosidad de médicos y la empatía que conoció, se interesó por las ciencias de la salud y decidió estudiar para ser auxiliar de enfermería en la misma clínica que lo había atendido. No fueron destinos predestinados, fueron el resultado de oportunidades que la comunidad trató de crear. Con los años, Casa de los Pinos pasó de ser una iniciativa de emergencia a una organización reconocida en el ámbito local. Empezaron con ayudas puntuales. Después, financiaron un pequeño taller de carpintería para jóvenes, impulsaron un programa de becas para niñas y consolidaron un fondo de apoyo legal para mujeres que enfrentaban despojos. La casa original en el cerro quedó como sede simbólica y a la vez como testigo. Estela, ahora en la dirección del proyecto, cuidaba de que las ayudas siempre incluyeran un componente que diera dignidad, no solo recibir una lámina, sino enseñar a reparar techos, no solo un cheque para un tratamiento, sino acompañamiento en el proceso legal y administrativo. Socorro, que había regresado para saldar una deuda con la memoria de su madre, se convirtió en miembro de la junta asesora y vigila que la herencia de Jacinta no se convierta en un símbolo vacío, sino en práctica constante. En la plaza del pueblo, cuando alguien pregunta por la historia de la casita, la gente cuenta detalles que son a la vez cotidianos y significativos. La foto de Fernando que encendió la solidaridad, la Biblia de Jacinta que dio a Estela un punto de partida emocional, el notario que ayudó con el trámite y la empresaria que no quiso figurar. Hablan también de la noche de la lluvia, de la primera lectura en voz alta, de los nombres de los niños que crecieron y del equipo que se formó con paciencia y esfuerzo. Los pinos cerca de la casa se volvieron lugar de encuentros, asambleas, talleres y pequeñas celebraciones. Un letrero sencillo, hecho por mano comunitaria, dice: Casa de los Pinos, apoyo, dignidad, acción. No es un monumento, es una puerta abierta. Cierta vez, muchos años después, Estela se sentó en la cocina donde había descubierto la Biblia. Los años le habían puesto arrugas y algunas canas en el cabello, pero su mirada seguía siendo la de quien sabe lo que vale una noche sin dormir y lo que significa levantarse cada mañana. Sacó la Biblia de Jacinta que había cuidado con cariño y la abrió por la página que años atrás le había mostrado el salmo que la alentó. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará.
Salmo 37:5, Reina Valera 1960. No la leyó como quien esperaba una lista de cosas que sucederán sin trabajo, la leyó como quien recuerda que en su vida hubo una decisión: confiar y mover las manos. Cerró el libro, lo puso en la mesa y llamó a los hijos para escuchar una lectura breve. Toño llegó con polvo de serrín en las yemas, Lupita traía papeles del programa de apoyo escolar, Paco traía nuevas fotos para la galería del lugar, Martín entró con su bata de auxiliar y sonrió con honestidad. Se juntaron, como tantas tardes, a hablar de lo que viene, de nuevos proyectos y del cuidado de quienes pasan por crisis. La fe que se practicó en esa cocina no se presentó como garantía inmutable de resultados, fue una fuerza que empujó a buscar recursos, a organizar, a acompañar y a no marcharse en el primer rumor. En la pared, junto a la ventana, alguien había clavado un trocito de madera con una cita. Grandes cosas hizo Jehová con nosotros, estamos alegres. Salmo 126:3, Reina Valera 1960. Era un recordatorio que combinaba gratitud con responsabilidad. No se trataba de cerrar los ojos y esperar, sino de reconocer lo que se había logrado y multiplicarlo. Algunos años más tarde, en la inauguración formal de un pequeño centro de formación técnica que Casa de los Pinos abrió con fondos recaudados y aportes municipales, Estela pronunció unas palabras breves desde el corazón. No habló de milagros, habló de manos y de memoria. No dio lecciones morales, contó lo que habían aprendido, que las personas correctas en el momento justo pueden transformar una tragedia en un proyecto duradero, que la dignidad es la piedra angular del cambio, que la herencia, cuando se acompasa con la acción, no se pudre. Mencionó a Jacinta y a su Biblia como símbolo, y a las manos que llevaron tejas y las que dieron dinero, pero sobre todo agradeció la constancia. Este lugar es para quienes lleguen como nosotros llegamos, dijo, y la gente aplaudió con la alegría que nace de la gratitud colectiva. En la vida cotidiana, Casa de los Pinos siguió aprendiendo. Aprendió a documentar sus procedimientos para que la ayuda fuera transparente. Aprendió a trabajar con el sistema de salud para acompañar mejor a familias con enfermedades. Aprendió a incidir en políticas locales para que ciertas prácticas de despojo no quedaran impunes. Patricia, que nunca buscó fama, se convirtió en la abogada solidaria que genera protocolos. Esteban en el maestro de oficios que escucha y enseña. Fernando en el cronista que vela porque la historia no se torne un relato aislado. Y Socorro en la memoria que recuerda los orígenes. Don Melesio siguió siendo el caminante que avisaba cuando un vecino estaba en riesgo. Y Estela, en su papel de directora, siguió levantando la voz por quienes no la tienen. El epílogo de esa casa no fue un final espectacular, fue una serie de comienzos múltiples. Toño abrió su propio pequeño taller y absorbió a jóvenes aprendices. Lupita coordina programas psicosociales. Paco es capaz de contar en imágenes lo que las palabras no siempre alcanzan. Martín, ya consolidado en su vocación de salud, trabaja en el hospital de la ciudad donde recibieron su primera atención, y siempre saluda con respeto a los doctores que lo atendieron cuando era niño. Los hijos no se convirtieron en milagros vivientes por decreto. Trabajaron, estudiaron y recibieron oportunidades generadas por la comunidad que se presentó cuando la foto lo sacó de la oscuridad. En una última imagen que la comunidad repite en tertulias y entrevistas, Estela camina por la plaza con la Biblia de Jacinta bajo el brazo. No la esconde, la muestra con ternura. Le preguntan qué ha aprendido de todo aquello, y responde con la sencillez que siempre la ha caracterizado. Aprendí que si encomiendas tu camino, no es que todo se arregle solo. Aprendí que hay que confiar y después pararse a trabajar. Aprendí a pedir ayuda y a darla. Luego agrega, como cierre, que no es enseñanza sino testimonio. Si encuentras algo en el suelo, no lo guardes como un tesoro solo tuyo. Compártelo. Eso cambió mi vida. Antes de despedirse, y en la intimidad de su casa, Estela resume su oración de todos los días con una frase corta y directa. Señor, gracias por las manos que pusiste en mi camino. Dame fuerzas para ser también manos para otros. No afirma que la fe garantice un final perfecto. Afirma que la fe la sostuvo para buscar manos, abrir puertas y cuidar lo que la comunidad le confió. Quien escucha la historia no obtiene una fórmula. Recibe, en cambio,
la evidencia de que la combinación de fe práctica y solidaridad organizada puede sostener vidas. Si esta historia llegó a tu corazón, suscríbete para conocer más relatos como este, y recuerda que ayudar muchas veces empieza con una foto, una mano orando y otra ofreciéndose a trabajar. Comparte con alguien que necesite recordar que la dignidad se defiende en comunidad.